respiración viene de la palabra respirere, en fin, llego finalmente hasta la traducción de espiritualidad. Respirar es simplemente espiritualizar. Es decir, el aliento, la respiración en sí, lleva luz, moléculas de luz. Y por eso yo trabajo con una técnica de respiración, un aislamiento sensorial incluso, para conectar a través de la respiración y otros elementos hacia esa parte de mayor bien, de mayor paz, de mayor luz, y desde ahí observar el conflicto, desde ahí observar el problema. Y cuando tú observas esa adversidad, esa situación difícil, cuando la observas sabiendo quién eres, curiosamente, aquello que observas se transforma ante tu mirada, porque finalmente descubres o recuerdas, en ocasiones intuyes desde aquí que tú eres más grande que ese problema. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este episodio del podcast Indescriptibles y hoy tenemos un gran amigo, Emetelio. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Rafael? Un placer, un gusto ahora de conocerte en persona. Sí, ¿verdad? No, igualmente estabas ahorita antes de cámaras platicando Sí. tantas cosas que yo creo que como seres humanos siento yo que no nos conocemos o no sabemos quiénes somos. ¿Tú crees algo así? Fíjate, yo parto de la idea de que en realidad no nos conocemos y que estamos aquí a lo que yo llamo la tierra escuela. Es decir, este mundo en realidad parte de un diseño y ese diseño tiene que ver con el hecho de contenernos para darnos experiencias y nosotros poder aprender y en ese aprendizaje saber quiénes somos. Pero generalmente no es conocernos solo en la parte del cuerpo. O sea, como conocer más bien la parte interior, así como la esencia. Porque mucha gente pues está en su rollo y no sabe ni qué pitos toca este mundo. No sabe ni quién es, ni qué, hacia dónde va. O sea, ¿te refieres ya como ser espiritual o como la conciencia? Fíjate que hace unos 40 años asistí a un taller acompañado de un amigo en aquel tiempo. Y aquel hombre, el expositor, hablaba de la importancia de autoconocernos. Claro. Y el compañero se dobla de la risa. Y dice, ¿qué? Entonces voy a conocer ¿qué? Mis manos, mis riñones, mi pulmón. No, en realidad no se trata del autoconocimiento solo de esa parte física. Y es lo que tú comentabas, es que hay que empezar a considerar lo que realmente somos, no lo que pensamos que somos. Somos más de lo que pensamos que somos. Pero para eso requerimos introspección, interiorización. Y a través de esa ruta o de esa vía que yo le llamo de autoconocimiento, descubrimos que aparte de cuerpo, también somos alma. De hecho, está en el alma la actividad emocional, la actividad mental, pero también se encuentra en el alma ese poder volitivo, es decir, ese poder que nos permite accionar en la vida. Esa luz que llevamos en nuestro interior como una chispa, como un pequeño fuego que nos empuja a descubrirnos. Pero más allá del alma también se encuentra lo real. Y eso real es atemporal. Mira, es que parto de lo siguiente. El cuerpo es temporal, nos guste o no, tiene una fecha de caducidad. Claro. Pero el alma es una extensión de nuestra verdadera esencia. Y la esencia, como dice el psiquiatra Carl Jung, es atemporal. ¿Qué significa esto? Que nuestra esencia como tal, lo que somos de verdad, es simplemente infinito. Siempre ha existido, existe y existirá. Eso es lo que somos. Pero para esto hay que vivir un proceso en lo terrenal para ir descubriendo lo que realmente somos e incluso a quién le pertenecemos. Ok. Oye, y esa alma, haz de cuenta que, o sea, ¿quién sabe toda la información? Porque uno como ser humano, pues, o sea, tu alma, de dónde viene, sabe todo lo que tú eres o cuándo es que descubres todas esas cosas. O sea, somos tres, ¿no? Cuerpo, alma Y espíritu. y espíritu. ¿Cuál es el que sabe Sí. o sea, poder como ponerte de acuerdo? ¿Qué onda? ¿De dónde vengo?
Sí, en realidad en el alma se encuentra una luz, una pequeña luz que le llamamos la esencia espiritual. Pero esa esencia es la que nos conecta con la gran fuente. Y aquí hay un detalle, una especie de metáfora. Cuando se estudia la estructura molecular de una gota de agua, se descubre que tiene exactamente la misma estructura molecular del agua de todo el océano. Okay. Es decir, nosotros, aunque en esa chispa pequeña en nuestro interior, instalada en nuestra alma, tiene en realidad todo, absolutamente todo lo que tiene la fuente total, la gran sabiduría. Y por esa razón, desde tiempos milenarios, hombres, mujeres, que sintieron en su corazón la necesidad, el impulso de saber quiénes eran, así de fondo, no en la parte solamente temporal, lo que se acaba, lo que se termina, sino más bien en esa parte que no se acaba, y entonces descubrieron justamente que conectando con esa luz interna, la del alma, es como se podía tener acceso a la gran alma, a la gran fuente, y considero que ese ha sido la esencia, el motor o la energía que ha impulsado a hombres y mujeres de todos los tiempos para tratar de compartir un mensaje, de compartir un conocimiento, para decirles, oigan, el sufrimiento no es nuestra esencia. Los problemas, las dificultades están ahí. A veces te dan unos ramalazos, pero tú no eres eso. Tú eres algo más que eso. Y cuando tú lo vives desde esa conexión de lo que realmente eres, puedes entonces extraer la luz de esas experiencias amargas, de esos reveses, de esos malos vientos que llegan a tu vida, y cuando extraes el aprendizaje, el para qué, el sentido profundo, esa luz que se encuentra en ti empieza a crecer y empieza a crecer. Y en la medida que se va expandiendo, es como estamos viviendo un auténtico camino de autotransformación, porque lo real se va expandiendo y lo ilusorio, que es el ego. ¿Qué es el ego? El ego es la ansiedad, el ego es el resentimiento, el enojo, la negatividad. Ese es el ego. Y también en nuestro interior, más o menos en un 97% de nuestra alma está invadida de ego. Y solamente alrededor de un 3% es donde se mueve nuestra esencia sagrada. En la medida que vamos haciendo crecer esa luz sagrada, se va ganando terreno en luz, en conciencia, en discernimiento, y al mismo tiempo el ego va decreciendo. Y es en esa medida como vivimos el proceso del reencuentro real con nosotros mismos. Considero que la vida tiene un sentido. No estamos aquí por casualidad. Llevamos un propósito, y ese propósito está grabado en el corazón de cada persona. Pero para esto, de alguna manera, hay que ver no solamente afuera, sino también empezar el arte, el aprendizaje de ver hacia adentro. Sí, porque sí es muy interesante esto, porque al final hay mucha gente que nunca logra encontrar si se murió y no supo ni qué hacer y nunca supo, o sea, piensa que es como un robot. Soy un robot que no pienso y no sé quién soy. O sea, creo que pocas personas hoy se autoanalizan para encontrar su verdadera esencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo podemos? O sea, son temas que dices, ya se fumó algo. No, ya están hablando de cosas raras, ¿no? Porque pues no saben quiénes son, ¿no? A ver, bueno, es que mencionas cosas valiosísimas. Una de ellas, ¿por qué las personas todavía no entran en un camino de conectar con lo real en ellos? Porque diríamos que el mundo terrenal, la tierra escuela, justamente de eso se trata, te jala, te arrastra para que solamente veas fuera. Porque en el momento en que tú logres activar la fuerza interior, también para ver dentro, es justamente como empiezas a crecer. Es decir, al parecer, la oposición y la resistencia como diseño de esta vida es uno de los elementos que están presentes, y a partir de ahí
hemos de aprender a crecer. Es decir, el avión despega, tú eres piloto, Sí. se mantiene en el aire, pero, ojo, se mantiene en el aire aún y a pesar con la resistencia de la fuerza de gravedad. Ujú. El barco se mueve en el océano y va avanzando, pero aún en contra del mismo océano. Es decir, ningún avión se pone a llorar. Hombre, si quieren que crezca, si quieren que sea feliz, pues pónganmela fácil. ¿De Claro. qué se trata tanta oposición? Ujú. O el barco igualmente diría, oigan, si quieren que llegue a aquel puerto, pues mínimo pónganme un camino especial. Las cosas no son así. Hay un principio que dice, las cosas son lo que son. Si las comprendes, las cosas son lo que son. Si no las comprendes, las cosas son lo que son. Es decir, parte del propósito de la vida por la cual estamos aquí, en este maravilloso mundo, consiste justamente en descubrir ese potencial elevado que llevamos en nuestro propio interior. Y desde ahí hacer a un lado lo que se ha enquistado en nuestra alma, pero que es falso, es irreal, como es el ego. Decíamos, el resentimiento, el rencor, todo eso es irreal. Entonces hay que quitar lo irreal para empezar a darle fuerza a lo real. Y la idea consiste en que aprendamos a vivir desde lo real. Y es así donde entramos poco a poco en la frecuencia del amor. Claro. Pero no del amor personal, Ajá. sino del amor como algo universal. Ok. ¿Y cómo descubres tú todas estas cosas que no son temas así que la gente pueda tocar? O sea, ¿cómo viene tu historia en el pasado? ¿Cómo inicias? Y siempre hay, digo, como tú dices, nos suceden ciertas cosas en la vida que, pues, que vamos despertando antes. Sí, yo creo en el destino, pero en el destino pensemos como un borrador, en donde hay un borrador, en donde no está totalmente determinado o determinadas ciertas cosas. Entonces, a partir de lo que vamos viviendo, de lo que vamos aprendiendo, del conocimiento que vamos incorporando, tenemos la oportunidad de ir definiendo un buen destino. O sea, por decir así, estamos predestinados, pero si logramos ser conscientes, podemos cambiar y que no suceda eso. Te la volteo. Estamos predestinados a ser felices. Ok. De hecho, nuestro diseño profundo, real, Es estar bien. es estar en esa alta vibración. Nacimos para estar en esa frecuencia del amor, de la abundancia, de la paz, pero por eso decía, hay interferencias. Está el ego, está la mente dispersa, y todo eso es lo que nos bloquea para entrar en esa ruta de conciencia, de luz, de sentido profundo de la vida. Pero decía, es parte de este diseño. Entonces, las personas dicen, bueno, la estoy pasando mal, tengo problemas, me llevo mal con mi pareja, estoy atorado económicamente. Entonces, ¿eso de qué me sirve lo que ustedes están diciendo? Rafael está bien, habla de cosas sublimes, maravillosas, lo que dice Emeterio, pero a mí, como estoy, ¿eso de qué me sirve? Bueno, quiero decirles que si hay alguna posibilidad de que alguna persona pueda salir de una dinámica de sufrimiento, de caos, consiste justamente en que descubra que dentro de sí mismo, en lo más selecto de su corazón, hay una fuerza, hay una luz. Y si cierra sus ojos, si aprende incluso a entrenarse para conectar o conectar con lo más profundo que está aquí, poco a poco su vibración cerebral va a cambiar. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras conectarte? Para la gente que nos está viendo, dice, putas, ¿de qué hablan? Sí, o sea, ¿cómo empiezas? ¿Qué ejercicio haces? Sí, bueno, planteo diferentes escenarios. Sí. Tienes problemas, tienes estrés, tienes angustia. Ok, entonces ahora lo único que sugiero es que respires. Inhala y exhala, sabiendo que en esa respiración, en ese aliento, te conecta con algo mucho más grande, se conoce como el gran aliento. Entonces, cuando tú inhalas y exhalas, enfocado específicamente en respirar, extrañamente, en 1 minuto, máximo 2 minutos, ese estrés, esa angustia, se aleja de ti. ¿Pero por qué? Porque respiración viene de la palabra respirere, en fin, llego finalmente hasta
traducción de espiritualidad. Respirar es simplemente espiritualizar. Es decir, el aliento, la respiración en sí, lleva luz, moléculas de luz. Y por eso yo trabajo con una técnica de respiración, un aislamiento sensorial incluso, para conectar a través de la respiración y otros elementos hacia esa parte de mayor bien, de mayor paz, de mayor luz, y desde ahí observar el conflicto, desde ahí observar el problema. Y cuando tú observas esa adversidad, esa situación difícil, cuando la observas sabiendo quién eres, curiosamente, aquello que observas se transforma ante tu mirada, porque finalmente descubres o recuerdas, en ocasiones intuyes desde aquí que tú eres más grande que ese problema, que tú eres más grande que aquella adversidad. Solo cuando entras en esa conciencia es como puedes ponerte de pie. Es cuando puedes decir, ya estoy entendiendo el arte de vivir. Consiste en vivir independientemente de lo que se me presente en la vida, sabiendo quién soy y sabiendo que el universo me ha dotado de los valores, de la energía o de los ingredientes que hacen falta para que yo pueda desde ahí relacionarme con cualquier situación y volar por encima del pantano. Y eso implica estar por encima de todas aquellas situaciones que angustian, que estrujan el alma, y a partir de ahí conectarme a una octava superior de amor, de felicidad, de abundancia, y eso es justamente a lo que yo llamo el camino del autoconocimiento. En la medida que una persona crece en paz, en confianza en sí misma, en el reconocimiento de ese poder interior, sin duda, no importa que viva, no importa que esté presente, sin duda desde ahí podrá vislumbrar el nuevo horizonte y podrá conectarse incluso con algo mejor. Soy de la idea de que esa luz interna es una buena brújula. ¿Por qué? Porque en la medida que tú entras en contacto con ella, se activa. Si tú no entras en contacto con ella, ahí está, pero no interviene. Está ahí cobijándote, pero esperando que tú voltees para que la reconozcas. Hay un principio que dice, a todo aquello a lo que le pones atención, crece. Claro. Se activa. A lo que le dejas de poner atención, se marchita. Y finalmente se acaba. Entonces decía que en la medida que tú pones tu atención en el reconocimiento de algo más grande que tú, algo más grande que ese conflicto que está dentro de ti, se activa ese mecanismo. Y desde ahí es como empezarás a vislumbrar, es como empezarás a sentir esa claridad, o llegará la claridad para encontrar la ruta de crecimiento y de superación. Ok, sí, entonces es que son temas bastante interesantes que es difícil comprender y que, digo, yo lo platico porque pues traes, o sea, me gusta como, se escucha como el tema de biodesprogramación, o sea, te lo puedes decir en varios sentidos, o sea, aquí te estoy hablando en base a la conciencia, pero todo, o sea, por ejemplo, la biodesprogramación y este tema del cual tú estás hablando, por ejemplo, si tú mejoras y haces esa conciencia, tú subes de energía y eso aumenta tu vibración y al final por eso es que puedes atraer dinero, por eso puedes atraer cosas, porque realmente tú eres ya con ese descubrimiento, con ese, cuando te estudias a ti mismo, puedes descubrir y puedes empezar a recibir nuevas cosas. Bueno, tú comentas felicidad, prosperidad, ese camino de atraer la energía incluso de riqueza o de dinero, solamente es posible de alguna manera conectarla en la medida que vamos limpiando nuestra mente, lavando bien nuestra mente y por supuesto haciendo crecer nuestra propia luz interior. Y decía entonces, desde ahí es donde vamos teniendo más claridad, porque mira, hay algo invisible, pero que está dentro y fuera de nosotros, que en la medida que tú empiezas a hacer este trabajo, tratando de hacer una mejor versión de ti,
una versión mejor de mí. Se activa esa fuerza invisible que te acompaña, que te cobija. Y sube la energía, o sea, A eso vibra voy. diferente. Exacto, Ajá. a eso voy. Y entonces, en ese sentido, tu mente está más clara. Hay una luz expansiva en ti. Y entonces significa que más allá de tus sentidos, más allá de tu propia mente generalmente dispersa, esa luz sutilmente te va a llevar a las personas correctas, a los lugares adecuados, a lo que algunas personas les llaman oportunidades, pero en realidad tanto personas como lugares adecuados o correctos no son sino el reflejo de algo que está sucediendo en ti, a lo que tú le llamas elevar tu frecuencia vibratoria. Considero que hoy en día es cuando más se está apreciando y cuando más se está valorando el hecho de al menos dedicar 2 veces al día para cerrar tus ojos. Y el hecho de cerrar tus ojos, inhalar y exhalar, soltar el cuerpo, relajar los músculos y simplemente decir, soy más que el cuerpo. En realidad, soy el alma. Y dentro de mi alma está la luz divina. Eso soy. Y cuando tú pones tu atención hacia esa luz, se activa. Y es ahí donde recibes de ese manantial la energía, la paz, la claridad que requieres para desempeñarte con esa energía de tu estirpe guerrera en la vida, pero en una frecuencia alta. Dicen las tradiciones antiguas, esto equivale a estar en la guerra de la vida, así lo manejan, pero con el corazón tranquilo. El detalle es que generalmente algunas personas no están en esa batalla de la vida con el corazón tranquilo. Se encuentran más bien con el corazón lleno de angustia, de pesar, de incluso agobio, y por eso no conectan con algo mejor. En ocasiones conectan hasta con algo peor. Y dicen, ¿de qué se trata? Dios, échame la mano. No, si no es un asunto de Dios. Creo que San Agustín era el que lo explicaba de una manera magistral. Dice, Dios todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve, pero Dios sin ti no te puede ayudar a ti. Eso significa que en la medida que uno aprende justamente técnicas, añadiendo incluso conocimientos que den esa visión de paz, esa visión de amor, esa visión de felicidad, que uno va andando en ese camino, en ese proceso, es justamente a partir de ahí donde están los auténticos cambios, el verdadero desarrollo, el verdadero despertar, y ahí es justamente donde las cosas empiezan a cambiar. Se abren puertas, te relacionas con personas, Claro. aparecen esas Sí. mejores oportunidades. Sí, es que me llama mucho la atención eso porque pues vas viendo que me gusta hablar mucho de ese tema porque hay gente que le va muy bien y hay gente que todo le pasa. O sea, esa me imagino que está, lo que todo le pasa está en modo supervivencia, que está desconectada de su esencia y estás como que, ¿cómo poder identificarlo? O sea, yo siempre le digo que es como la nave de Star Wars, cuando le ponían velocidad, luz, sale todo tu potencial. Entonces estás con tu potencia de tu cuerpo, nada más de tu estructura. O sea, yo estoy trabajando por lo que yo pienso, por lo que puedo caminar y llamar y hacer, pero no estás utilizando tu esencia del yo soy o tu poder interior para poder crear. Sí, bueno, es que lo has dicho magistralmente. Fíjate, todo lo que he dicho en media hora, tú lo acabas de decir en 30 segundos. Ya ven, sigan. Ya ven, síganlo. No, es cierto, aquí, Rafael Coppola. aquí él es el experto. O sea, sí me gusta entender, pero trato de, o sea, es que la gente está en modo de que yo lo voy a hacer y yo, pero pues cuando lo empiezas a soltar, bueno, ¿tú qué Sí. nos dirás? Mira, Rafael, es que lo que tú comentabas, hay dos maneras de vivir. Una de ellas es pensando que no puedes y que no hay esa luz, ese poder en ti. Entonces, si te mueves desde ahí en la vida, aparte de no tener un sentido de merecimiento, vas a atraer, quieras o no, lo que está en tu mente, lo que está en tus emociones, con lo que estás vibrando. ¿Qué significa? Que vas a atraer lo peor. Esto incluso ya no es una teoría, son elementos muy bien sustentados. Claro. Pero ¿qué sucedería si una persona
dijera, ya estoy cansado o cansada, harto o harta de esto, todo lo peor me pasa a mí. Primero, entonces saber que la vida es el espejo sagrado donde tú estás proyectando lo que traes en ti. Y eso es lo que estás atrayendo. Pero al mismo tiempo debes de saber que no estás condenado o no estás condenada a estar mal. Puedes entonces hacer el giro. Y desde ahí, en lugar de moverte, me gusta en ese modo negativo del no puedo, empezar a educar tu mente, empezar a llevar elementos o mensajes distintos a tu interior. Y ahora la idea radicaría en que tú aprendas a moverte sabiendo, comprendiendo que hay un poder que está dentro de ti y que ese poder te autoriza para que puedas ir más allá de cualquier situación de adversidad. De ahí entonces que esas expresiones de puedo, no por mi personalidad, no por mis sentidos, puedo porque hay algo dentro de mí que me otorga ese poder. Y es un poder que no proviene de una flor, no proviene de un bosque. Ese poder proviene de algo mucho más grande. Si las personas entonces empiezan a comprender que en realidad están conectados con algo mucho más grande y que su buen destino es alcanzar ese buen puerto de amor, de felicidad, de abundancia, entonces en el día a día se presenta un conflicto, se presenta una adversidad, entonces se dirigen hacia sí mismos y se recuerdan, esta situación, esta adversidad es hija del tiempo, es temporal, pero hay algo dentro de mí que es incluso eterno. Entonces puedo ir más allá, puedo resolver, puedo levantarme de esta situación. Cuando alguien evoca ese poder sagrado, el poder sagrado se hace presente. Dice Carl Jung, lo invoques o no lo invoques, él siempre está. El único detalle es que para que pueda intervenir en tu vida, entonces tú debes de algún modo darle acceso. Y esta manera que estamos ilustrando es reconócete con poder. Hombre, utiliza la misma energía, utilizas el mismo tiempo en decir no puedo, soy incapaz, todo está en contra de mí, no me apoya, no me ayuda ni mi perro, ni el perico, ni el gato, nadie. Date cuenta que eso es en realidad desconocer tus propias alas. Pero ¿qué sucederá si dices, voy a hacer algo significativo en mi vida? Y decíamos antes de iniciar la grabación, y no solamente por mí, porque no solamente consiste en saber quién soy y qué es lo que hay dentro de mí. Aparte de eso, es compartir esa luz. ¿A quién? A quien se cruce por tu vida. Es decir, ya lo que tú compartes, seguramente esa inteligencia se encargará de hacerla llegar a las personas con la apertura correcta. Claro. Está muy interesante porque al final todo esto cuando reconocemos acelera los procesos para al final lo que queremos en la vida. Entiendo ahorita pensaba en lo que me estabas diciendo, es como si fuera un celular que la gente está en modo avión. O sea, si estás en modo avión no tienes acceso al internet, no tienes acceso a nada. Entonces si le metes Wi-Fi, ¡fum!, todo empieza a funcionar y todo da. Entonces creo que mucha gente está como en modo avión, nada más está utilizando su energía de su propio cuerpo y lo que puede hacer como si fuera un robot, ¿no? O sea, lo que pasa es que la gente creo que interpreta que, yo soy el cuerpo y soy esto y nada más, cuando no entiende que hay una inteligencia que hace que sucedan tantos procesos en un organismo y que podemos utilizar, como dices, esa fuerza para descubrir realmente y potencializar nuestra vida, ¿no? Fíjate, dice algo, bueno, es que lo que comentas es casi poético, muy bueno. Mira, incluso también esto tiene que ver mucho con lo siguiente. Descubrir quién soy en esa frecuencia más alta, que todo lo puede, porque en realidad hay algo en nosotros que todo lo puede, pero hay que despertar hacia esa realidad. Pero he de decir entonces que es ahí donde hay una enorme diferencia. Una diferencia enorme entre conquistar la riqueza material, económica, la fama, el éxito. La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿vas a conquistar todo eso
desde esa frecuencia más elevada para poder irradiar mayor luz, extender la mano y ayudar a otros? ¿O vas a lograr Exacto. todo eso desde el ego, Ajá, desde claro. la frecuencia más baja, solamente para el regocijo de tu Sí, personalidad? es algo súper importante, porque ahí está el vacío de la persona, que nada más, ay, para que me vean que tengo y estoy hueco, no, o sea, no soy. O sea, por eso yo creo que esos dos ejemplos haces la diferencia en el último, por eso el otro se pierde. Por el otro, por ejemplo, está la película de Queen, ¿no? Ya ves que este cuate era maletero, tuvo el éxito y se perdió, se desvió por otro lado, aunque tenía mucho éxito, porque no tuvo ese crecimiento, ¿no? Me imagino. Sí, entonces aquí esa sería la siguiente pregunta. ¿Para qué quiero conectar con la fama, con el éxito o con la riqueza? ¿Será para utilizarla como un medio para Ujú. seguir generando mayor luz, seguir haciendo llegar mensajes de conciencia, ayudarle finalmente Claro, sí, 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 a la gente que es nuestra familia? sí. O decíamos solamente es en el otro sentido. Hay una anécdota para mostrar cómo es la conquista desde el ego o la conquista desde el ser. Y se trata de Alejandro Magno. En alguna ocasión buscó, creo que era a Diógenes. Él vivía dentro de una cueva. Diógenes era un ser despierto, sabía quién era. Y desde ahí bajaba información, bajaba sabiduría, tenía la visión de muchas cosas. Y resulta que Alejandro Magno lo sabía y lo busca. Hace todo un largo viaje para llegar al lugar donde se encontraba. Estaba en una cueva, ni bien estaba dando pasos al interior para encontrarse con aquel sabio, aquel hombre con visión de águila, y escucha una voz estruendosa, poderosa, del interior de la cueva, Diógenes, y empieza a gritar: Alejandro, todo oscuro, no se veía nada. Alejandro, Alejandro, lárgate, Ujú. sal de mi cueva, porque estás bloqueando la luz de mi sol. El gran Alejandro Magno, conquistador de ciudades, el gran hombre, no le quedó más remedio que darse media vuelta, salir de esa cueva y simplemente desaparecerse. Ahí es donde mostramos cuál es la diferencia entre el poder del ego, en este caso representado por la figura de Alejandro Magno, es decir, conquistar para, decía, el regocijo de su personalidad y de su ego. Y en el otro caso estaba alguien que había conquistado ese mismo poder, pero para convertirse en un manantial, para que pudiera beber el mundo, la gente, de esa energía o de ese conocimiento, para que también pudiera reconocerse o encontrarse la misma humanidad. Ok. Oye, ¿y qué diferencia es viéndolo ya desde ese punto? Por ejemplo, una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. O sea, por eso mucha gente, para entender, cuando alguien hace un desdoblamiento, lo que sale es el alma o cómo es las tres partes, el cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es lo que... Sí, O sea, eh, al final ahorita estás explicando el tema del crecimiento personal que está en el alma. sí, es que todo está constituido en base o con base a leyes. Nos gusten o no, hay leyes. Sí. Leyes no solamente físicas, como la ley de la gravedad. Hay también leyes espirituales o leyes universales. Por eso decía, nos gusten o no, están ahí. Y Claro. entonces todo está ordenado y creado a partir justamente del tres. Por eso es que nosotros estamos constituidos por un cuerpo físico, es temporal, pero es el vaso que contiene esa luz, como dicen los antiguos, esa belleza sagrada. Es decir, en el cuerpo físico se encuentra nuestra alma. El alma está constituida por la mente, por las emociones y también por esa luz divina, nuestra esencia divina. Pero al mismo tiempo está nuestra esencia espiritual. Entonces somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Aquí hay planteamientos incluso muy prácticos. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden lastimar tu cuerpo.
Hay personas que incluso te pueden hacer sentir mal en tu personalidad, pero si tú te conectas a esa parte de tu verdadera esencia, nadie te puede hacer daño, nadie te puede lastimar. ¿Por qué, Emeterio? Porque nadie puede alterar y nadie puede dañar tu luz interior. Y entonces, en la medida que aprendemos a reconocernos en cuerpo, alma y además espíritu, esto en la vida diaria se convierte en algo sumamente práctico. ¿Por qué? Porque de esta manera aprenderemos en el día a día, en cualquier situación que vivimos, recordar. Decir, esta situación, este evento que estoy viviendo, sí pertenece a lo terrenal, pero hay algo dentro de mí que tiene que ver con algo mucho más grande. Y a lo que voy es a lo siguiente: la materia sigue al alma, el alma sigue al espíritu. O dicho de otra manera, la materia obedece a la energía obedece al espíritu. ¿Qué significa esto, Emeterio? Que todas las cosas en el mundo de la materia es completamente posible transformarlas, embellecerlas, elevarlas, a partir justamente de la acción, del reconocimiento de ti en esa parte de conciencia o en esa parte de sabiduría. Y esta es la mejor noticia que pueda haber en todos los rincones del mundo. Entonces hay algo dentro de mí que me capacita, sí o sí, en la transformación de mi vida terrenal. ¿Qué significa esto? Que no está nadie condenado a que le vaya mal el resto de su vida. Okay. Es decir, en la medida que va conectando con esa luz, con ese poder, desde ahí es como se transforma. Desde ahí se convierte como en algo maleable la vida para darle esa forma de mayor belleza, de mayor equilibrio, de mayor inspiración. Ok. Entonces, a ver, voy tratando de entender. Haz de cuenta, si yo fuera un coche, entiendo que mi chasis soy yo, pero el motor, ¿qué sería? ¿El alma? El alma, ¿Y el espíritu? quien lo maneja. Ok. Por eso es que hay un principio que dice, no hay mecánica sin mecánicos. Claro. Es decir, todo se mueve en la naturaleza. Las estaciones del año están constantemente en movimiento. Pero la pregunta aquí es, está bien, observamos la danza, pero no reconocemos al bailarín. Y aquí el arte de la conciencia consiste en que disfrutemos de la danza, que es la vida, pero también reconozcamos al bailarín sagrado que está propiciando ese movimiento y esa danza. En otras palabras, sería como entrenarnos a nivel de los sentidos, a nivel de nuestra mente. Es entrenarnos para descubrir la luz sagrada en todo lo que vivo. Es decir, este perrito que tienes aquí, saber que ahí está lo sagrado en él, que hay una energía amable, que hay una energía buena. Pero cuando esto lo voy llevando a otros terrenos, ¿qué pasaría si yo con esa misma conciencia también reconozco la luz, el amor, la belleza en mi pareja, en mis hijos, en mis amigos, en mis socios, en mis compañeros de trabajo, en todo el mundo? ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que empezaríamos realmente a transformar nuestra sociedad, nuestro mundo, de adentro hacia afuera. Es decir, esta gran maquinaria del mundo, de hecho, está esperando que nosotros la transformemos, que nosotros la modifiquemos. Pero esa transformación no es externa meramente, es una transformación que emana y que surge de una intención, y la intención es interna. Dice un hombre de hace 2500 años, un hombre que logró conectar con esa fuente sagrada y, como Moisés, platicar cara a cara con ese hacedor de todas las cosas, con ese poder infinito. Entonces, este hombre, después de haber tenido un encuentro directo con esa sabiduría ilimitada, cuando abre sus ojos, lo primero que dijo fue lo siguiente: maravilla de maravillas, todos los seres humanos son seres de luz.
son seres de amor, son seres de poder, de sabiduría. Y concluye diciendo, pero no lo saben. Sí, ese es lo triste de todo, ¿no? Dices, tan bonito que estamos hechos de esa fuente tan grande, Dios. Dices que nadie sabe y la gente está quejando y que no tienen miles de cosas. Y digo, tienes lo más importante, ¿no? O sea, yo siempre le digo, mira, un órgano, ¿cuánto te vale? No sé cuántos millones de pesos o millones de dólares. Y si hicieras una cuenta, dicen que si hicieras una cuenta y todo se pudiera vender, por decirlo así, nuestro cuerpo costaría 3,000 millones de dólares por lo que está constituido. Pero es algo invaluable. Va mucho más allá, ¿no? Entonces la gente, yo creo que siento que están como si estuvieran en algo increíble, un Ferrari o algo increíble y llorando porque no saben quiénes son, ¿no? Es lo triste. Bueno, es el punto. La esencia misma de las propuestas del camino del autoconocimiento justamente tocan esa veta de oro. Mira, hay una anécdota. Se trata de un hombre que era tremendamente infeliz, se sentía infeliz. Tenía una magnífica casa, tenía ese Ferrari que tú dices, tenía todo para poder tener una vida plena. Pero ese hombre sostenía que era el más desdichado de la tierra. ¿Por qué? Porque él decía que sus pies eran muy grandes. ¿Cómo un hombre con pies grandes va a ser feliz? Imposible. Imagínate. Todos los días él salía a caminar para dar vuelta al jardín y lo hacía muy temprano para que la gente no lo viera. Hombre, qué pena, qué vergüenza. Pero en una de esas mañanas, como rutina, sale a caminar, no sonreía. Estaba amargado ese hombre. Pero en esa caminata vio a dos hombres que estaban platicando y lo que le llamó la atención es que platicaban con un buen ánimo, con esa sonrisa espontánea, abrazadora. Él los ve y dice, claro, seguramente han de tener los pies perfectos. O una persona con pies perfectos puede sonreír así, puede irradiar esa buena energía. No solamente lo pensó, se dijo a sí mismo, voy a confirmarlo. Si lo confirmo, si tienen pies perfectos, no hay vuelta de hoja. Es pies perfectos, sinónimo de felicidad. Pies imperfectos, infelicidad y desdicha eterna. Y ahí va. Okay. Ahí van rumbo a aquellos hombres. Cuando estaba a algunos 2 o 3 metros de distancia, inmediatamente dirige la mirada hacia uno de los hombres. Tenía sus pies buenos, perfectos. Pero cuando dirige la mirada hacia los pies del otro hombre, oh sorpresa, qué Emeterio. Fue como haber recibido un golpe invisible. Aquel hombre no tenía pies. Y en ese momento fue como una descarga divina a su mente muy fosilizada o muy cuadrada. ¿Por qué? Porque comprendió. ¿Cómo es posible que ese hombre sin pies, pueda irradiar tan buena energía? Y yo tengo pies, grande, chico, como sea, tengo pies. Ahí es donde él comprendió el camino del reconocimiento de las bendiciones o las bondades que hay a nuestro alrededor o incluso están en nosotros, pero no las vemos. Entonces, al parecer, en eso consiste la vida. Entre otras cosas, en empezar a hacer desde la conciencia, no en automático, es una toma de conciencia para poder descubrirnos y para poder reconocernos. En realidad, somos reyes, reinas en este mundo. Pero al parecer, insistimos, terqueamos, neceamos, tratando de vivir no como reyes o reinas, sino más bien como mendigos. Pero nuestra verdadera naturaleza tiene que ver con esta característica. Y es ahí justamente como en la medida que vamos sanando o recuperando esa visión clara del amor hacia nosotros, es como también podemos entrenar nuestra mente, entrenar nuestros sentidos, también para descubrir el amor en la pareja, en los hijos, en el trabajo, en lo que tú haces. Oye, Emeterio, pero lo que hago no me gusta. Es cierto, hay cosas que hacemos y que posiblemente no nos gustan, pero de esta visión o desde esta perspectiva, velo de esa manera. Este trabajo no te gusta, pero te está dando los medios
que tú en este momento requieres para poder alimentar a tu familia, para poder vestirla, para poderle dar un techo? ¿Acaso no es digno de honrar? De honrar esa actividad, ese trabajo que haces. Entonces, cuando tú honras lo que haces, desde esa toma de conciencia, extrañamente, dice esa inteligencia visible y a la vez invisible, dice, palomita, ya aprendiste la lección. Y en ese momento, cuando tú honras ese trabajo dando lo mejor de ti, es ahí cuando se abren puertas. Y es ahí donde conectas con otras actividades, otros trabajos que vibran en tu alma, vibran en tu ser. Pero aquí el detalle es, cambia la percepción que tienes. Es como si fuera esto una especie de juego, un juego sagrado. De hecho, así le llaman en algunas tradiciones, utilizan la palabra lilaj, significa juego sagrado. Imagina entonces que tu vida parte así, de ese juego sagrado, en donde todo lo que se va presentando no es por casualidad, no es que te quiera hacer la vida imposible, sino más bien se presenta como un gran mensajero y a ti te corresponde sacar la enseñanza, sacar el buen mensaje, hacer los ajustes de percepción, hacer los ajustes de tu mente, de tu personalidad, y cuando eso lo logras, se abren puertas de mejoramiento. Pero aquí hay otro asunto. Hay un principio que también dice, lección no aprendida es experiencia repetida. Claro. Ese era lo que te quería preguntar justo, que la gente que no entiende, vuelves a repetir eso, pero ¿quién hace? Aquí siempre me llama la atención, es que es una realidad, ¿no? Dices, bueno, no aprendiste, hoy apenas te divorcias y le vuelves a regar y vuelves a hacer lo mismo, entonces no aprendes. Entonces, ¿quién hace que realmente sucedan esas cosas para que abras los ojos? Sí, exacto. Ahí es donde la visión tripartita del ser humano y también de la vida nos ayuda mucho. Tenemos que llegar a un punto en la vida en donde hemos de dejar a un lado la soberbia y también el orgullo para poder reconocer que existe una inteligencia maestra, la veamos o no, la sintamos o no, es quien mueve esos hilos. Esa inteligencia tiene justamente en su mano el movimiento de todas las cosas. Por eso decía, las cosas no ocurren por casualidad. Claro. Dice Albert Einstein, ya párenle, ya bájenle. No hay casualidades en la vida, existen causalidades. Okay. En la medida que empezamos a comprender de que todo tiene una causa, somos un efecto. Todo lo que vivimos es un efecto de algo, pero ese algo está dentro, no está afuera. Y en la medida que cambiamos esa causa, la forma de pensar, mi comportamiento, mis actitudes, mis malos hábitos, en la medida que yo voy modificando todo esto, voy a crear nuevos efectos. Aquí el detalle es que al parecer queremos la cosecha sin siembra. Ah, sí, ya lo quiero tener. Ok. Rápido, ¿no? Y eso, bueno, al menos, no sé tú. No, o sea, yo no he encontrado que sea así. No, igual concuerdo contigo, que realmente quiero, ya hago redes sociales, ya soy famoso, ya quiero eso, ya lo tengo, y pues no, como eso, ¿no? Lo que dices. Sí, y entonces cuando hablamos de amor, de felicidad, de belleza, de abundancia, es lo que decimos. Yo le llamo el efecto o el síndrome de microondas. Lo quiero ya. Pero lo bueno es que hay leyes en la vida que dicen, no es como tú quieres. Dios no cumple antojos, ni endereza jorobados. Okay. Entonces tienes que vivir el proceso, tu proceso de transformación. Y en la medida que tú aceptas y vives el proceso de transformación, vas modificando cosas en ti, vas sanando también las heridas que traes de la infancia. Lo que tú llamas o comentas, incluso las cosas que están dentro de tu clan, o en fin, aspectos que no están en orden en tu interior, en la medida que vayas resolviendo y sanando, en esa medida, en tu proceso, te vas conectando con las mejores cosas y las mejores personas. O sea, por decirlo así, lo que voy entendiendo es, digamos, en el universo, en la creación de Dios, todo está diseñado por leyes universales, que esté rotando la Tierra, el Sol, toda es una estructura igual. Tiene que obedecer para que las cosas funcionen. De la misma manera me está pasando en la vida.
está rotando igual de acuerdo a lo que yo soy. O sea, están aplicándose leyes universales aquí. O sea, no es que yo lo estoy causando por lo que le dije, sino o sea, está pasando todo eso, ¿no? O sea, son leyes universales, quieras o no, como es arriba es abajo, o sea, es lo mismo. Por eso te vuelven a pasar, o sea, tú entras y bueno, para que la gente pueda entender y voy ideando, o sea, por eso si tú logras recodificar, como dices, el cambio del pensamiento, pero desde la esencia y te vas para acá, o sea, te vas a la mente maestra, pues es la que corrige, ¿no? Al final modificas. Por ejemplo, pues ya que este cuate ya no siga siendo pobre toda la vida o este cuate ya no se esté divorciando de tantas parejas, pues tienes que ir al meollo, ¿no? Al alma, hacia tu esencia, ¿verdad? ¿Algo así? Sí, definitivamente la vida y el ser humano es maleable. ¿Qué significa esto? Que nuestra existencia es como plastilina o barro. Lo que dice neuroplasticidad. Ok. De ser. Y entonces vas trabajando con tu vida, es tu vida. Pero al cabo de un ciclo de 7 años, ves lo que has hecho y no te gusta. Dices, ¿cómo? ¿Está bien feo esto? Bueno, la buena noticia es que puedes volver a amasar, ya sea el barro o la plastilina, y volver, ya con la experiencia que traes, volver a accionar para sacar una mejor imagen de tu existencia. Y pensemos que a la segunda o la tercera o a la quinta dices, no me gusta, puedes seguir ese camino de autotransformación continua, de autoperfeccionamiento constante, pero es un hecho de que en la medida que vas avanzando, lo que se muestra ante ti, lo que está frente a ti, siempre será mejor. Okay. Siempre. En el camino del autoconocimiento decimos, si tú mueves algo dentro de ti, lo sanas, lo superas un miedo, un rencor, logras perdonar, entras en esa dinámica de limpieza del alma, entonces siempre el paso que darás hacia adelante, las personas con las que se presentan, siempre serán mejor. Y es ahí donde se genera un impulso, una nueva intención, incluso no solamente gusto, yo le llamo el amor hacia tu propio camino, el amor hacia tu propia transformación. Entonces, cuando tú haces lo que haces, hacia adentro, hacia ti, hacia afuera, con las personas, desde el amor, porque es lo que nace de ti, siempre estará cobijado por las mejores cosas. Y siempre eso atraerá también mejores experiencias. De ahí entonces la importancia, otra vez, de recordar que el amor es lo real. El odio, el resentimiento, el miedo tiene fecha de caducidad. Pero también he de decir que todo esto es irreal. Así tan extraño que parezca, el amor es lo único real. Y desde ahí hemos entonces de ir quitando, de ir haciendo a un lado todas esas emociones, pensamientos, actitudes que están de alguna manera bloqueando mi potencial de ser, de luz, de armonía, de paz, de belleza hacia afuera. Entonces, como moraleja, debemos de estar trabajando en nuestro interior, en nuestra alma. Hay una anécdota que cuenta sobre 3 hombres que estaban trabajando, picando piedra, hacían exactamente lo mismo. Se le preguntó a una persona, a la primera, ¿qué haces? Y él respondió, pues, ¿qué quieres que haga? Pues ni modo, aquí, no quiero estar aquí, pero pues tengo que hacer algo. Se sentía obligado, se sentía incluso mal picando piedra. Se le preguntó al segundo, ¿qué haces? Y dice, me estoy ganando el sustento de la vida. Es de aquí con lo que genero los recursos para mi familia. Es decir, ya había encontrado un sentido. Se le pregunta al tercero, ¿qué haces? Y él responde, estoy construyendo un castillo. Es decir, tenía una visión completamente diferente de los otros dos. Lo mismo sucede en este momento en cuanto a lo que tú planteas. Es decir, podemos hacer de nuestra vida una cueva o quizás una choza o una casa bien o una mansión o un castillo. Es decir, todo eso
es posible a partir justamente del amor que tú quieras irradiar. Porque en la medida que tú vas dando, que vas compartiendo, se abren los canales del bien, de bien. Y es ahí donde encuentras los caminos para la choza, o para la cueva, la choza, la casa, o incluso el castillo. La pregunta es, ¿qué tipo de vida queremos tener? ¿La de la cueva, oscura, con todos los bichos? ¿O queremos tener la mansión o el castillo, donde incluso hay un entorno más amable, un entorno de abundancia? Y yo digo que la vida para el ser humano está diseñada para el castillo. Pero algunas personas, por alguna razón, se insisten en quedarse en la cueva. ¿Pero por qué Emeterio insisten en quedarse en la cueva? Sencillo, porque no saben quiénes son y no saben a quién le pertenecen. Uh-huh. Y en la medida que lo recuerden, entonces dejarán la cueva. Pero como no todo es salto cuántico, de la cueva pasarán a la choza, de la choza a la casa, de la casa a la mansión, de la mansión al castillo. Todo dentro de ese proceso que hay que aceptarlo porque es parte incluso de la vida. Pues muy interesante todo lo que hemos visto en este episodio. La gente, ¿dónde te puede seguir? ¿Dónde te puede buscar para conocer o inclusive poder recibir ayuda? Sí, en cualquier red, todas las redes, Facebook, YouTube, en todas, TikTok, Instagram, como Emeterio Pinedo. Emeterio Pinedo. Emeterio Pinedo. Ahí está, síganlo. La verdad es que estás haciendo cosas increíbles que, digamos, tú has pasado por ese proceso y lo entiendes. Y muchos tenemos alguna idea, pero al final no lo hacemos y nos quedamos en el pasado. Y si no lo hacemos, pues se pierden los sueños en la vida, ¿no? Al final es hay ese crecimiento, ese despertar en pos de la familia. Y yo, a nombre de Indescriptibles, este podcast, te agradezco porque sé que vienes de Guadalajara, ¿verdad? Sí. Te agradezco, te des la vuelta y sobre todo, un gusto. Porque pues la idea es que aquí mi querido Emeterio les pueda compartir pues todo lo que él sabe. La verdad es que tiene mucha sabiduría y que pueda llegar y sobre todo que la gente lo comparta y aprendan y que lo sigan. Y además, pues tú tienes algún tipo de consultoría con esto que haces o es para ti o lo das en conferencias o también puedes llegar a consultar. Una persona, oye, yo quiero que me ayudes o algo así. Sí, Rafael, mira, conocerse a sí mismo no es centrarse en sí mismo. Ajá. Conocerse a sí mismo es pensar, ¿cómo puedo ser más útil hacia la vida, hacia los demás? Y eso entonces, ahora sí respondiendo a tu pregunta, doy talleres, cursos, retiros, guío prácticas de interiorización, escribo libros, tengo editados alrededor de 12 libros ya editados. Son como 30 que todavía no edito, pero bueno, es más o menos la dinámica. La idea es hacer llegar el mensaje. Claro, siempre confiando, como tú lo haces. He visto alguno de tus videos y ese es el pulso, esa es la vibración. Siempre buscando dar el mensaje, porque uno nunca sabe y puede llegar a la persona que en ese momento requiere esa pieza del rompecabezas y a partir de ahí hacer clic y decir, ay, esto que está diciendo Rafael es lo que yo necesitaba para poderme manejar mejor con mi pareja, con mis hijos o conmigo o en la vida. Y de eso se trata. Todos necesitamos de todos, porque todos somos parte de este engranaje a lo que llamamos la gran vida. Pues muchas gracias, mi querido Emeterio, gracias por darte la vuelta y por compartirnos toda tu experiencia a toda la comunidad. Un placer. Gracias. Un gusto. Y a toda la gente de Indescriptibles, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Saludos. Gracias.